Las convulsiones en el periodo neonatal representan un desafío diagnóstico y terapéutico, debido a su presentación clínica variable y a la necesidad de intervenciones rápidas para prevenir el daño neurológico. Invitamos al doctor Nicolás Estudillo. Él nos presenta el tema convulsiones neonatales, retos diagnósticos y decisiones terapéuticas actuales. El doctor Nicolás Astudillo es especialista en pediatría, subespecialista en neurología pediátrica, neurólogo pediatra en consulta privada, director médico administrativo del Centro de Enfermedades Neurológicas y Nutricionales del Niño y del Adolescente, SENA, profesor de posgrado de pediatría en la Universidad Internacional y profesor universitario de neonatología en la Universidad Tecnológica Equinoccial. Bienvenido. Buenas tardes con todos. Para mí es un honor estar presente aquí en este espacio y más honor aún estar presente acá, como lo señalo, con quienes fueron mis compañeros de posgrado, quienes fueron mis maestros de pediatría. Así que el estar acá es gracias a ustedes. Les agradezco de antemano por la invitación y por todo lo que me dieron durante mi proceso de formación. Quiero retribuir en este día, en parte, hablándoles de este tema muy interesante. Sí, podemos apagar las luces y abrir la participar. Gracias. Sobre las convulsiones de neonatología. Quiero darles algunos tips. No quiero agobiarles con la fisiopatología o con los efectos o los mecanismos de acción de los medicamentos antiepilépticos, los efectos adversos. Quiero más bien darles información muy puntual acerca de lo que debemos hacer en estos casos. Estos son mis conflictos de interés. De alguna manera he estado relacionado con estas instituciones en algún momento de mi vida. Y los objetivos es comprender la epidemiología y etiología de las convulsiones neonatales, revisar los avances en relación al diagnóstico, en la electroencefalografía, en relación a la genética, actualizar los tratamientos según las guías de la ELAE 2023, que es lo último que tenemos para poder tomar decisiones en este aspecto, y analizar el pronóstico y las perspectivas futuras. Entonces, como la gran mayoría de nosotros sabemos, la definición de una convulsión es una actividad eléctrica anormal en el cerebro que produce signos clínicos o electroencefalográficos. Y sobre todo en neonatología, los signos electroencefalográficos revisten alta importancia. Al ser un cerebro inmaduro, probablemente no tengamos una manifestación motora o autonómica de las crisis convulsivas, y es únicamente el electroencefalograma, sea convencional o de amplitud integrada, el que nos da la información para tomar decisiones. Por otro lado, en relación a la epidemiología, son más frecuentes en prematuros que en recién nacidos a término en estos porcentajes. Y los factores de riesgo son todos estos de acá: hipoxia, infecciones, trastornos metabólicos, malformaciones. Como yo les digo a mis estudiantes, el neonato puede convulsionar por cualquier cosa. Y de broma hasta les digo, si uno le ve mal al neonato, convulsiona. Y los neonatólogos me van a dar la razón. Son extremadamente delicados. Quiero presentarles esta gráfica que corresponde a este estudio. Quisiera que ustedes lo tengan de referencia. Es un estudio que ventajosamente no es pesado en la parte académica y resulta bastante útil en el momento de tomar decisiones. Sobre todo puntualiza muy bien las definiciones y el tratamiento. Fíjese que este gráfico a primera vista y de manera rápida puntualiza la etiología. Y la etiología más frecuente es la encefalopatía hipoxicoisquémica. Siguen, miren en tamaño, las causas vasculares, las causas infecciosas, y luego van disminuyendo en frecuencia hasta que hay momentos en donde no sabemos por qué el neonato convulsiona. Entonces, de hecho, la etiología desconocida es bastante frecuente. Entonces, a veces, inclusive a nosotros que somos expertos, doctor, ¿y por qué convulsiona? Pues no sé. Cuando nosotros hablamos de la fisiopatología, hablamos primero de una inmadurez del cerebro neonatal, y hay un estado de hiperexcitabilidad neuronal. Por eso el neonato convulsiona tan fácilmente. Tiene sistemas de glutamato muy desarrollados, por lo tanto el glutamato es muy activo, provocando crisis convulsivas. Y además, los neurotransmisores inhibitorios están inmaduros, por lo tanto tenemos un GABA que no es tan eficiente. Y además tenemos una alta demanda metabólica del cerebro, de igual manera necesita mucho oxígeno ese cerebro y necesita muchos nutrientes. Por lo tanto, voy a robarme el término del conferencista anterior, es la tormenta perfecta.
que es la sumatoria de factores fisiopatológicos que determinan un incremento de crisis. Por otro lado, hemos señalado los neurotransmisores del glutamato y GABA y las causas más comunes en estos porcentajes, como les había señalado. En relación a la definición de las crisis, el siguiente gráfico que muestra este estudio también lo puntualiza de una manera bastante específica. Primero, tipo de crisis. Tenemos que considerar en neonatología que todas son focales, a pesar de que se manifiesten como generalizadas cuando las vemos en la clínica. Pero una vez que consideramos que todas son focales, ya nos hace mucho sentido el por qué medicamentos como el levetiracetam empiezan a tener un papel mucho más protagónico en cuanto a las crisis. Y una vez que tenemos la definición de crisis, las dividimos en electroclínica y electrográfica. Significa que no solamente ver al paciente convulsionar determina que el paciente esté convulsionando. Y ahí viene la importancia de tener equipos de electroencefalografía con video. Si bien es cierto, en amplitud integrada nos sirve, pero ya veremos que la sensibilidad es baja. Y también tenemos las otras causas, que es un síndrome epiléptico. El síndrome epiléptico son estos cuadros clínicos muy característicos, sea por la cuestión clínica, sea por el electroencefalograma o la resonancia magnética, que caracterizan, por ejemplo, el síndrome de Ohtahara, que son en realidad unas desgracias neurológicas, porque el paciente tiene cuadros convulsivos muy severos. Y aquí nuevamente señalo de la etiología. Es decir, si ustedes se dan cuenta, viene la definición de las crisis, una definición un poco más ajustada, las causas y luego todas las comorbilidades que vienen atadas a las crisis convulsivas. Las causas hemos señalado: hipoxia isquémica, estructurales, desde vasculares, malformaciones cerebrales y todo el resto de causas que hemos señalado hace un momento. En virtud del tiempo, quiero saltar un par de flujogramas que ustedes van a encontrar en este estudio que les he señalado, y quiero venir acá. Una vez que uno tiene una crisis convulsiva, uno dice, bueno, ¿cómo voy a actuar? Neonatólogos experimentados pues saben cómo actuar. Sin embargo, no siempre tenemos a mano las herramientas que debemos utilizar para hacer un diagnóstico preciso. Sabemos que el paciente convulsiona. El problema es que busquemos la causa. Si tenemos un neonato asfixiado, sabemos que es por hipoxia isquémica. Y si no, es este niño que está en la sala cuando le estamos pasando con la mamá, o cuando ha pasado nada más 6 horas, mientras está con la madre y nos convulsiona en la sala común, en la sala general. Y ahí viene un reto interesante. Primero, vamos a pedir laboratorios. Lo básico: biometría, glucosa, electrolitos, estado ácido básico. Y obviamente, si tenemos algún signo de infección, iremos por todo el abordaje de infección. En relación a la punción lumbar, recuento de células, glucosa, proteínas, cultivo, ácido láctico y aminoácidos. Cuando llegamos acá, es cuando ya tenemos un niño que sospechamos de una sepsis y a lo mejor pensamos un poco el sistema nervioso central, pero eso ocurre que hacemos una punción lumbar y no encontramos nada. Y es por eso que tenemos que pedir los aminoácidos, porque estos aminoácidos en el líquido cefalorraquídeo nos pueden hablar de un error innato del metabolismo, y el niño puede convulsionar en ese punto. Pruebas metabólicas adicionales: amonio, lactato, gases arteriales. Hemos hablado sobre los aminoácidos y ácidos orgánicos en orina, en plasma, bilirrubina sérica, el screening toxicológico, si hay antecedentes de la madre, y pruebas genéticas como los paneles de epilepsia, microarray o secuenciación del exoma. Y fíjense que cuando uno habla de estas pruebas, uno dice, ok, a lo mejor sale de la neonatología y la hacemos. Y la verdad es que no tenemos que permitir que eso no pase. Porque canalopatías de inicio las podemos diagnosticar al tercero, al cuarto, etcétera, día que solicitemos la muestra. Un panel de epilepsias no es un examen que se demora tanto tiempo y nosotros podemos tener, digamos, un resultado relativamente rápido. Estoy hablando de relativamente rápido, 2-3 semanas. Sin embargo, las canalopatías sí son necesarias diagnosticarlas, porque de eso dependerá el tratamiento, es decir, qué medicamento antiepiléptico voy a usar. ¿Qué estudios en relación a imagen debo solicitar? Ecografía cerebral transfontanelar. ¿En quiénes hacemos? Neonatos inestables que no pueden ser trasladados a radiología y es útil para detectar una hemorragia intraventricular o periventricular. Ventajosamente en esta área, mis queridos colegas neonatólogos cada vez son más expertos. Y me alegra muchísimo, porque el estudio de ecografía transfontanelar en la neonatología es crítico. Y ustedes pueden ver desde malformaciones hasta hemorragias, e inclusive medir flujos
y inclusive, pues con un poco más de experiencia se puede establecer hasta el pronóstico. Y eso nos ayuda a nosotros a tomar decisiones. Por ejemplo, una cirugía emergente. Entonces, tener un ecógrafo en la sala de neonatología y una persona entrenada es vital. La tomografía. Esto se nos ha hecho un poco controvertido, ¿no? ¿Por qué le pedimos una tomografía a un neonato? Oiga, pero si son como 17 radiografías al mismo tiempo, ¿no será que le irradiamos mucho al neonato? Y aquí viene el asunto. Riesgo, beneficio. La información que voy a obtener yo de una tomografía supera el riesgo, así le irradie, pero solicito cuando una resonancia no está disponible. A lo mejor no tenemos un resonador acá, pero de pronto podemos tener una tomografía. ¿Podemos obtener información? Claro que sí. ¿De qué tipo? Detecta hemorragias intracraneales, hemorragias subdurales, que a veces no se pueden ver con ecografía, hemorragias subaranoideas y algunas malformaciones cerebrales. Menor resolución para tejido isquémico o malformaciones corticales. Pero fíjense que a veces el tejido cerebral ya puede manifestarse, por ejemplo, el tejido isquémico, como una hipodensidad en tomografía. Y ustedes ya lo pueden ver. Entonces, utilizar una tomografía como herramienta es bastante útil, porque hasta que hagamos la resonancia o el niño está extremadamente inestable, una resonancia magnética lo más rápida que se puede hacer son 40 minutos, y es por eso que una tomografía, a ser muy rápida, nos puede dar información bastante interesante. Así es que pueden animarse a solicitarla. Resonancia magnética. Elección en causas estructurales como malformaciones del desarrollo, la esclerosis tuberosa, las displasias corticales por los cuales los niños convulsionan muy fuerte, las lisencefalias, que son trastornos de la migración neuronal, las heterotopias, lesiones isquémicas asociadas a encefalopatía hipoisquémica, accidentes cerebrovasculares. Entonces siempre me han preguntado, oye doctor, ¿y qué secuencia es IDO? Porque si es un examen tan prolongado, a lo mejor puedo utilizar alguna secuencia. Y de alguna manera, un T1 es como si yo hiciera una tomografía. Pero sí han habido otras secuencias como T2 y difusión para lesiones isquémicas y angioresonancias si sospecho de una trombosis o malformaciones vasculares. No necesito pedir secuencias más largas, a menos que uno ya quisiera ponerse un poco más estricto y si yo pienso un error innato del metabolismo, podría inclusive solicitar una espectroscopía para medir niveles de lactato, que sí es posible encontrarlo. Entonces, la espectroscopía sí es un estudio bastante interesante, pero hasta que lo hagan todo, es una resonancia que se va a demorar 1 hora y media. Ahí uno tiene que poner el peso de la estabilidad del neonato para hacer un estudio tan extenso. Pero estas son las secuencias que ustedes conocen que las podemos solicitar. La angioresonancia, útil en casos de sospecha de trombosis venosa cerebral. Y aquí hay un dato interesantísimo. Niños con sepsis, con foco del sistema nervioso central, es más que seguro que se pueden trombosar los senos. Por eso, una ecografía y un flujo va a ayudar muchísimo a saber si es que esto ocurre, porque un niño con trombosis de senos va a convulsionar muchísimo y probablemente pues, nos haga un daño encefálico a largo plazo. Y pueden presentarse convulsiones como es señalado. Ahora, miren, cuando nosotros solicitamos un estudio de electroencefalograma, definitivamente el electroencefalograma con video es de elección. Es el estudio de elección estándar de oro, idealmente por más de 24 horas. El neonato pues no hace prácticamente ningún movimiento y la manera de saberlo es precisamente haciendo esta correlación electroclínica. A lo mejor no tenemos movimientos, pero sí podemos correlacionar durante el electroencefalograma, durante la monitorización de la frecuencia cardíaca, que me está haciendo manifestaciones autonómicas en el contexto de una crisis. A lo mejor ese rato me hace una hipoxia y en el electroencefalograma se manifiesta eléctricamente. Entonces no tenemos movimientos, pero sí tenemos crisis autonómicas. Por ejemplo, este es un caso real con un equipo que nosotros utilizamos con 2 cámaras de video, uno dirigido hacia la cara y otro dirigido hacia el cuerpo. ¿Y uno le puede poner más cámaras? Definitivamente sí. Mientras más observación tengamos del niño, es mejor. Comparamos el lado izquierdo con el lado derecho y fíjense ustedes acá, se ven unas puntas muy sutiles. Pero lo que quiero hacer mención es, fíjense los factores de riesgo que tuvo este pequeño. Hipoglicemia asintomática, hipocalcemia, ictericia neonatal, convulsiones neonatales, hipotermia, y sepsis tardía foco-pulmonar. Uno dice, bueno, comparado con las complicaciones que suelen tener los neonatos, uno dice, estos diagnósticos no parecen tan complicados. Pero fíjense en lo que terminó. En un retraso mental moderado, en autismo de grado 2
epilepsia y síndromes de epilépticos focales, defectos del campo visual bilateral y microcefalia. Por lo tanto, nada más de hipoglicemia sostenida, que es todo un tema de conferencia, una hipoglicemia sostenida por debajo de 20 minutos es suficiente para destruir el hipocampo y causar epilepsias muy severas. Es por eso que siempre yo traigo estos antecedentes y les comento que los factores de riesgo neurológico son prácticamente todos. Todo. Ninguno tiene un peso mayor sobre otros, tal vez en el pronóstico sí, pero finalmente pueden producir este tipo de desenlaces neurológicos. Okay. Quiero traerles un par de láminas sobre el electroencefalograma de amplitud integrada. Muchas de las unidades lo tienen. Sin embargo, hemos señalado que cuando no tenemos un electroencefalograma convencional es una herramienta útil, pero es menos sensible. Detecta 38 a 90% de las convulsiones, pues, y eso es bastante bueno. Debido al número limitado de electrodos, porque ustedes saben, son muy poquitos. Se recomienda continuar el monitoreo hasta 12 a 24 horas sin convulsiones. Ya lo verán adelante, yo puedo asociar al electroencefalograma de amplitud integrada con cámaras de video e intentar hacer una correlación. Este es el material que se utiliza, asímido para colocar los electrodos. Preparo la cabecita con un abrasivo de gel para limpiar el exceso de grasa y poder colocar los electrodos. Y finalmente, pues, se ven imágenes de este tipo. Inclusive, los manuales que vienen en el equipo les enseñan este tipo de trazado. Pero de manera general, este es un patrón continuo que se puede observar en niños mayores de 36 semanas. Es decir, ustedes esto encuentran en un niño totalmente normal, que es a término. Pero sí pueden encontrar patrones discontinuos en niños que van entre las 28 y las 36 semanas. Es decir, un patrón discontinuo habla más bien de inmadurez. Pero cuando nos encontramos con esto, que se llama patrón de brote-supresión, esto es muy grave. Y quiero hacer mención del patrón de brote-supresión porque la línea de base es muy baja, casi acercándose a cero, y sus voltajes son muy altos, casi llegando a 25 o hasta 50 microvoltios. Y tiene una apariencia que se llama empeinilla o empeine. Fíjense que a ratos nos hacen algunos espacios y parecen los dientes de un peine, a diferencia de este trazado mucho más compacto. Esto es un estado en el que el niño está convulsionando severamente. Bajo voltaje, cuando hay una alteración de la parte eléctrica del cerebro, significa que hay áreas que no están produciendo energía y pues tenemos un trazado isoeléctrico que definitivamente tenemos un infarto cerebral o una alteración cerebral eléctrica. Ahora miren, este es un electroencefalograma que les he traído para que ustedes puedan verlo, en donde vemos en la localización central izquierda, es decir, más o menos en esta localización, ondas anormales como puntas, que en un momento del trazado empiezan a ser algo sutiles, pero luego empiezan a hacerse continuos. Y ahí la importancia de tener muchos más electrodos. Si bien es cierto, uno puede hacer un montaje corto con un electroencefalograma convencional, pero si yo pongo los electrodos bien colocados, puedo recabar información muy adecuada. Ahora, vamos a enfocarnos en el documento que les recomendé que lo puedan tener. Y sobre esto, este documento señala 4 cosas importantes. La primera es que las convulsiones neonatales son la emergencia neurológica más común en el periodo neonatal. Todos estamos de acuerdo con ello. El siguiente punto que enfatiza es que del 10 al 15% de los niños, las convulsiones son la manifestación de una epilepsia neonatal debido a malformaciones corticales, defectos genéticos e errores innatos del metabolismo. Nada más del 10 al 15% son estas causas. El electroencefalograma es requerido para el diagnóstico porque muchas de las convulsiones no tienen manifestación clínica, sino totalmente eléctrica, y es difícil diferenciarla de otros eventos, inclusive de aquellos que no son crisis. Realmente, el uso de medicación antiepiléptica puede causar una disociación electroclínica. Es decir, yo le pongo el medicamento, no veo crisis, pero su cerebro sigue descargando. Que a pesar de que ustedes lo tienen en máquina o lo tienen monitorizado, no se acopla a la ventilación, nos hacen hipoxias, nos hacen bradicardias, y uno dice, bueno, ya le puse todo lo que pasó, sigue con crisis. Entonces, poner una segunda dosis de un antiepiléptico en ciego, a lo mejor alguna vez nos ha tocado hacerle, y puede ser que con eso a lo mejor pues mejore en la parte autonómica, pero
hay que tener mucho cuidado porque si de pronto no lo es, más bien lo deprimimos. Entonces de ahí viene la herramienta del electroencefalograma. Hemos señalado que el videoelectroencefalograma convencional está recomendado por varios ensayos, guías de práctica clínica o consensos. El de amplitud integrada debe ser sumado o usado si no se tiene un video electroconvencional. Sin embargo, la sensibilidad y la especificidad para detectar convulsiones es variable y por tanto no es recomendado como herramienta principal en la detección de convulsiones. Es una herramienta, sí, pero que definitivamente podamos tener un criterio sólido, pues hay que dudar. Les he querido traer rápidamente esta lámina que es la brecha sináptica y sobre todo que ustedes puedan reconocer los mecanismos de acción de los medicamentos antiepilépticos. En virtud de los que usamos, quiero hacer nada más mención al fenobarbital y las benzodiazepinas que actúan en el receptor GABA, el levetiracetam que actúa en las vesículas presinápticas del CB2A, y voy a hablarles de otros medicamentos que sí los usamos, como la fenitoína, y de otros que podemos usar como la lidocaína, pero potencialmente todos estos medicamentos podrían ser usados en el tratamiento de las convulsiones de neonatología. Hay algunos en fases de estudio y otros que ya son conocidos por nosotros. Ahora, el Task Force determina de igual manera 6 puntos importantes. El primero es determinar cuál es el fármaco antiepiléptico o la medicación antiepiléptica de primera línea, cuáles son los de segunda línea, la duración del tratamiento con antiepilépticos, el impacto de la hipotermia terapéutica en las convulsiones de neonatos con encefalopatía hipoxia isquémica, el impacto del tratamiento en el resultado de las convulsiones electrográficas y qué podemos señalar sobre la administración de piridoxina. Sobre estos 6 puntos voy a desarrollar las conclusiones de cada uno. La primera, ¿cuál es el medicamento antiepiléptico de primera línea? Y la verdad es que esto no ha cambiado mucho. En neonatos con convulsiones se requiere el fenobarbital, debería ser el medicamento de primera línea, fortaleza recomendación moderada. Recomendaciones basadas en consenso. El fenobarbital es de primera línea, incluido todas las etiologías, encefalopatía hipoxia isquémica, evento cerebrovascular y hemorragia, y todos están de acuerdo en ello. Sin embargo, miren este detalle. Si una canalopatía es probablemente la causa de convulsiones debido a la historia familiar, ¿saben que hay familiares que tengan alguna epilepsia? Y si la respuesta es sí, hay que preguntar qué tratamiento están recibiendo. Probablemente si reciban tratamientos con fenitoína, a lo mejor con lacosamida, a lo mejor con carbamazepina o oxcarbazepina, recuerden este término NaNaNa, canal de sodio. Si es que tenemos familiares que tengan este tipo de epilepsias, es muy probable que el niño también tenga una canalopatía de sodio. Siendo así, la fenitoína o la carbamazepina, que son bloqueantes de sodio, pueden ser utilizados como primera línea. ¿Nivel de acuerdo? Alto. Entonces tenemos que rascarle un poquito a la historia clínica familiar, porque a lo mejor no es del fenobarbital el tratamiento, sino un bloqueante de sodio. Segundo, en la segunda línea, ¿qué es lo que nos dicen? En recién nacidos con convulsiones que no responden a los de primera línea, se puede utilizar fenitoína o levetiracetam en todas las etiologías. Otras opciones incluyen midazolam o lidocaína. Y en lidocaína nos quedamos como que, oye, ¿verdad que sí le ponemos? Qué miedito. Pero ahí les voy a contar. El nivel de acuerdo es moderado. Si se sospecha de igual manera canalopatía, igual utilizamos los mismos bloqueantes de canales de sodio. Depende del estado clínico del recién nacido, está críticamente enfermo, y la disponibilidad de los medicamentos antiepilépticos, ¿no? Y si tenemos sobre todo control los niveles del fármaco, igual todos están de acuerdo. Pero aquí hay un detalle. En recién nacidos con trastornos cardíacos, podemos preferir el levetiracetam como segunda línea, porque todos estos bloqueantes podrían darnos problemas de arritmia. Entonces, por eso que pasamos la fenitoína lentito. ¿Sí? Entonces, cuando pasamos la fenitoína en 5 minutos, uno dice, híjole, 5 minutos de estatus epiléptico, y ahora será que le pasamos o no. Tendremos que hacerlo. Y ya van a verlo más adelante, la lidocaína inclusive en más de 10 minutos. Pero si yo tengo un paciente asfixiado, pues mis maestros me enseñaron que al asfixiado le falla todo, y obviamente también le falla su corazón. Entonces, a lo mejor yo puedo tener la duda si en verdad le paso un bloqueante de canales de sodio. Tercer punto. ¿Cuándo yo mantengo o hasta cuánto mantengo el medicamento antiepiléptico? Entonces, que siempre decimos, mejor le mando nomás con el medicamento porque por si acaso me convulsiona hasta que llegue donde el doctor estudia. Pero ¿saben qué? Sí podemos tomar esta decisión.
Después del cese de las convulsiones agudas provocadas, sean electroclínicas o electrográficas, sin evidencia de epilepsia de inicio neonatal, se puede suspender los antiepilépticos antes del alta. Y entonces ahí es donde superamos del miedo. Le decimos, demandamos sin epiléptico. Solamente cuando mi pequeño cumpla criterios de epilepsia. Ahora uno dice, bueno, si no tengo una prueba genética, no tengo bloqueante, no tengo mutaciones de los canales de sodio, no es un síndrome epiléptico, pero tiene una encefalopatía hipóxica isquémica, si le quito el antiepiléptico va a convulsionar. No sabemos. Ese es el gran problema, no sabemos. Entonces, si yo les dijera, sí, déjenle. Nosotros ya con más calma, pues vamos a determinar en qué momento retiremos del antiepiléptico. Muy bien. Entonces todos están de acuerdo y el nivel de acuerdo es alto. Eso significa que sí le podemos mandar en condiciones bastante bien controladas sin antiepiléptico. ¿A quiénes, por ejemplo? Los pequeños que se infectaron. Quienes nos hicieron una sepsis y convulsionaron por tener una causa sintomática, que es la infección, ¿le podemos mandar sin antiepiléptico? Sí. Perfecto. Y esa es una causa bastante clara. Entonces ustedes, como son expertos en esto, van a tomar la decisión perfecta. ¿Cuál es el impacto de la hipotermia en las crisis? No vamos a hablar específicamente sobre hipoxisquemia, sino cómo la hipotermia hace que mis pequeños convulsionen menos. La hipotermia terapéutica puede reducir el inicio de convulsiones de recién nacidos y eso lo tenemos bastante claro. Sin embargo, no se evaluó el impacto de la hipotermia terapéutica como terapia específica para las convulsiones. Porque alguna vez me preguntaron, oiga, ok, no es un niño asfixiado, está convulsionando fuerte, ¿será que le enfrió? No. Eso no sabemos. Eso no sabemos. Porque puede ser que a lo mejor el enfriamiento en ese contexto no sea muy seguro. La hipotermia terapéutica, entonces, sí reduce el inicio de las convulsiones en recién nacidos con encefalopatía hipóxica isquémica, pero no nos asegura si es que va a evolucionar o no una epilepsia. Y el nivel de acuerdo es alto. Quinto punto. El tratamiento de las convulsiones neonatales, incluidas las convulsiones electrográficas, para lograr una menor presencia de convulsiones puede asociarse con mejores resultados, definitivamente. Esto es una cuestión bastante lógica. Si trato bien las convulsiones, el riesgo de que mi pequeño haga problemas neurológicos está asociado. Nivel de acuerdo moderado. Ahora, miren esto, este es un dato interesante. El tratamiento con piridoxina o fosfato piridoxal, que es la piroxina activada, se puede intentar una prueba de piridoxina complementaria al medicamento antiepiléptico en recién nacidos que presentan crisis sin una etiología identificada. Es decir, yo le doy medicamento, le doy fenobarbital, no cede, le doy levetiracetam, no cede, le voy a poner fosfato piridoxal. Porque a lo mejor es un error innato de metabolismo, es una epilepsia dependiente de piridoxina. Si las características clínicas o características electroencefalográficas sugieran una epilepsia dependiente de 6 y recién nacidos con convulsiones que no responden a medicamentos antiepilépticos de segunda línea. ¿Cuál es el trabajo? Conseguirnos del fosfato de piridoxal intravenoso. Ahí el detalle. Entonces, como para ir cerrando, quiero ponerles estos flujogramas de lo que ustedes ya conocen. El fenobarbital como primera línea. Si yo tengo una historia de canalopatía, consideren la fenitoína, la carbamazepina. En la segunda línea están la fenitoína, el levetiracetam, el midazolam, la lidocaína. Tienen que considerar siempre en este punto poner fosfato de piridoxal. Y si es que las características de canalopatía me dan, pueden utilizar estos medicamentos que hemos señalado. No tengo mucho que decirles sobre estas dosis, ustedes las conocen perfectamente. Nada más considerar los efectos adversos y tener algunas consideraciones cuando lo usamos. Este está en la guía de Presler, ahí ustedes pueden obtener estas tablas, son muy útiles. Lo que sí quiero enfatizar es sobre la lidocaína. Entonces, la lidocaína, como les digo, nos da miedo, pero podemos usarlo porque puede ser que sea la solución del control de crisis. Dosis de carga 2 miligramos por kilo intravenoso por encima de 10 minutos. Luego le mantenemos con 7 y luego podemos ir reduciendo la dosis, fíjense, cada 12 horas y luego pararlo. Tenemos que ajustarlo en ciertas circunstancias. Los efectos adversos, ya saben, toda la parte cardíaca, el impacto sobre la parte cardiovascular y pues obviamente evitarlo en estas condiciones. El midazolam, pues muchos ya lo han utilizado, no quiero reforzar más sobre este aspecto.
Ahora, ¿qué es lo nuevo que hay en convulsiones neonatales? Muchas cosas, pues ya ustedes las conocen, pero este Task Force de la ELAE lo que dice es que tenemos una nueva definición de las convulsiones y les recomiendo que ustedes puedan ir al paper de la ELAE del 2021, en donde empiezan a ver definiciones bastante específicas de convulsiones de neonatología. Segundo, que tengamos muy en cuenta el buscar la etiología. Tenemos que esforzarnos mucho por ello. El monitor, los avances en el diagnóstico, que es lo que nosotros hacemos con el monitoreo continuo, que es cuáles son las recomendaciones que se hacen, el electroencefalograma amplitud integrada y algo bastante interesante, que ya se están desarrollando programas con inteligencia artificial para establecer riesgo. Tuve la oportunidad de estar en Alemania, en München, en un congreso, y ya hicieron ingenieros electrónicos con neonatólogos, y por el trazado podrían establecer el riesgo de que el niño me haga otajara. Nada más por el trazado. Decía, miren, este niño tiene un riesgo de hacer una otajara en 56%. Entonces uno ya se adelantaba al tratamiento, antes de que exista la catástrofe neurológica. Así es que estas herramientas son extremadamente interesantes. Las pruebas genéticas. Esto es súper importante que ustedes los puedan tener a mano. Porque estas pruebas genéticas nos pueden ayudar ya a hacer un diagnóstico de canalopatías en la unidad de neonatología. Entonces el niño ya sale con un diagnóstico genético. Las terapias emergentes, es decir, aquí todas las moléculas que se están estudiando, lo que se puede hacer es, por ejemplo, que la bumetanida puede mejorar el efecto del frenado orbital. Si es que podemos utilizar cannabidiol en neonatos, que es un área de investigación bastante interesante, todavía no tenemos resultados adecuados o finales. Las vías que se pueden modificar cuando tengo algunas alteraciones de canales, la hipotermia terapéutica que hemos visto en relación a la encefalopatía y policistis isquémica. En relación al pronóstico dependerá de cómo yo les trate, ¿no es cierto? El 62% de los pacientes desarrollan retraso del desarrollo, 43% epilepsia y 39% parálisis cerebral a los 12 meses, que es que tenemos convulsiones que no se manejan de manera adecuada o que son muy severas. La encefalopatía hipóxica isquémica es la principal causa de mal pronóstico, seguido de las malformaciones y trastornos genéticos metabólicos de tercera causa. La importancia del tratamiento es el momento temprano de la primera convulsión, reduzca la carga convulsiva total y luego el seguimiento a largo plazo, esto es crítico. La detección de una alteración del desarrollo entre el año y medio y los 2 años con herramientas de desarrollo como la escala de Bailey para poderle dar seguimiento más aún a aquellos niños que han sido tratados con freno orbital. Si utilizo 2 años de freno orbital, puedo bajar 10 puntos del coeficiente intelectual. Por lo tanto, no puedo utilizar durante mucho tiempo y cuando necesito más tratamiento lo tengo que cambiar. Les agradezco mucho. Aquí les pongo unas fotos de nuestros lugares felices, nuestro equipo de trabajo. Muchísimas gracias por su tiempo.